Demencia de cuerpos de Lewy. ¿Ya? Adelante, chicos. Sí, doctor, un momentito. Vamos a presentar su pantalla. Doctor y compañeros, todos buenos días. A mi grupo está encargado de lo que es la demencia por cuerpos de Lewy. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener una breve explicación sobre acerca de la historia de estos cuerpos de la demencia por cuerpos de Lewy. En sí, esto va a estar descubierto por primera vez en 1912 por Frederick Lewy, quien va a descubrir, ¿no?, lo que es los cuerpos de Lewy en la sustancia negra en la enfermedad de Parkinson. Esto fue gracias a los métodos de tinción de inmunocitoquímica con anticuerpos. También tenemos que recordar de que menciona, ¿no?, que la descripción de los cuerpos de Lewis a nivel cortical está asociado con la demencia, y esto lo dijeron en 1961. Hasta incluso los 80 años en que se incorporaban las técnicas, ¿no?, de inmunohistoquímica para marcar la ubiquitina y la sinucleína, que están asociados en sí a la demencia por cuerpos de Lewy, y que seguramente lo van a explicar más adelante. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que poco después aparecieron, ¿no?, series que muestran los cambios patológicos como los más habituales, ¿no?, luego de la enfermedad del Alzheimer. A ver, siguiente. Entonces, la demencia por cuerpos de Lewis en sí va a ser un trastorno degenerativo que es de tipo tanto cortical como subcortical. Y también se le conoce, ¿no?, como el Parkinson Plus, ya que posee alteraciones en el sistema extrapiramidal y neuropsicológicas similares a las de la enfermedad de Alzheimer. En sí, esto también va a tiene una evolución más rápida, ¿no? Y también hay un examen que se llama el Mini Mental State Examination, y cuando se le hace estos test a estos pacientes, se va a observar que pueden perder entre 4 a 5 puntos, ¿no?, por cada año. Entonces, también va a ver una pérdida neuronal encefálica, y ahí también se pueden observar lo que es la presencia de estos cuerpos de Lewy. Y para mencionarles un poco, también tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la demencia por cuerpos de Lewy y también la demencia de la enfermedad del Parkinson, y que se ha realizado de modo arbitrario, ¿no?, por un consenso que ha establecido que un paciente está considerado con la demencia por la enfermedad de Parkinson si los trastornos cognitivos se inician un año después, y si la demencia por cuerpos de Lewis está considerado en estos pacientes si lo cognitivo y lo motor se inician dentro de este mismo tiempo, no dentro de este mismo año. Siguiente. Bueno, tenemos que tener conocimiento de que hay subtipos clínicos de esta demencia, ¿no? El primero es cognitivo, en donde vamos a observar un deterioro cognitivo entre los primeros síntomas que vamos a ver, y va a tener una evolución lenta. El segundo es el neuropsiquiátrico, en donde va a haber síntomas psicóticos, ¿no?, y va a ser entre una de las primeras manifestaciones. El otro y también este neuropsiquiátrico se presenta en edad de inicio, en edades avanzadas. Entonces, el parkinsoniano va a ser de predominio del síntoma que se va a presentar a nivel motor, y va a tener una evolución rápida. Siguiente. En cuanto a la epidemiología y su prevalencia e incidencia de esta demencia por cuerpos de Lewy,
Básicamente, hay bibliografías que la consideran como una segunda causa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer y que podría constituir entre el 10 y el 36% de las demencias. Y que va a estar encima de esta enfermedad va a estar la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque va a ser el número 1 y en segundo lugar va a ser la demencia por cuerpos de Lewy. Básicamente esa edad de comienzo puede ser entre los 70 y los 80 años. Y también puede haber, ¿no? Hay una revisión que hicieron, que estudiaron, donde mencionan que la incidencia de la demencia por cuerpos de Lewy puede darse también en mayores de 65 años en un 0.5 a 1,3 por 1000 personas por año. Entonces, y básicamente esto va a afectar más a lo que son a los pacientes masculinos, ¿no? Al de sexo masculino, pacientes varones. También tenemos que tener en cuenta que puede haber familias en las que se encuentra esta demencia por cuerpos de Lewy, también la enfermedad de Parkinson, y que van a estar también vinculadas genéticamente, ¿no? Ahí mencionan que va a haber una anomalía en el gen de la alfa-sinucleína, que esta va a ser una proteína que agrega, ¿no? Una forma de los cuerpos de Lewy, y este gen puede tener una mutación o presentar secuencias de replicación como una duplicación o una triplicación que se altera y puede también de esta manera genéticamente producir lo que es la demencia por cuerpos de Lewy. Siguiente. Los factores que nos pueden predisponer a los pacientes a que adquieran esta enfermedad, en sí, como ya les había mencionado, son pacientes mayores, ¿no? Mayores de 60 años, 65, algunos mencionan 70, 80 años, los que van a tener mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Y va a afectar más a los varones más que a las mujeres, va a afectar. Entonces, se puede observar en pacientes de sexo masculino, ¿no? Otro factor es que tengan antecedentes familiares. Puede que un familiar haya padecido esta enfermedad antes y que el paciente tenga esta clase de vínculos familiares que haya tenido esta enfermedad. Entonces, o también que hayan tenido, ¿no?, la enfermedad de Parkinson. O también otro factor predisponente es la genética, ¿no? Cuando hay mutación o duplicación, pues puede generar una enfermedad parkinsoniana autosómica dominante, pero también cuando este gen se va a hallar triplicado, produce tanto el Parkinson como la demencia. Entonces, tenemos que tener esto también en conocimiento, ¿no? Hay otros genes que se han estudiado que pueden conferir el riesgo para la demencia de cuerpos de Lewy y la demencia por la enfermedad de Parkinson. Ese es el GABA, ¿no?, que va a codificar la glucocerebrosidasa. Y también esto vamos a ver en los pacientes con antecedentes familiares, ¿no? Hay otros genes que también van a estar involucrados, que ya son más específicos, donde van a estar comprometidos los alelos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el alelo ApoE sub E4, que va a estar, ¿no?, que va a estar muy difundido en los casos de la demencia por cuerpos de Lewy. Otra de las mutaciones que podemos observar podría ser, ¿no?, el APP717, que también podría estar asociada a esta demencia. Siguiente. Bueno, tenemos que tener en cuenta esta tablita comparativa, ¿no?, en la cual nos hacen una comparación entre la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Alzheimer, en los cuales nos mencionan las características de los síntomas, qué síntomas neuropsiquiátricos hay, los signos motores extrapiramidales, las fluctuaciones clínicas, al nivel neuropatológico y bioquímico que podemos encontrar positivo y que no, y que seguro esto ya lo van a mencionar más adelante. Pero acá podemos observar, por ejemplo, en los síntomas neuropsiquiátricos, que las alucinaciones visuales en las demencias con cuerpos de Lewy van a ser precoces y persistentes, ¿no? Y que en la enfermedad de Alzheimer van a ser tardías.
En cambio, también podemos resaltar, ¿no?, que en los signos motores extrapiramidales va a haber una rigidez y también va a haber bradicinesia, más en la demencia de cuerpos de Lewy, más que en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ese codito nos va a ayudar a comparar, ¿no? Siguiente. Continuando, vamos a ver la patología. Dentro de la patología vamos a ver una patología macroscópica y otra microscópica. En la patología macroscópica vamos a ver que la atrofia cortical suele ser menos marcada, pero va a seguir un patrón similar que va a afectar a los lóbulos tanto frontal, temporal, parietal. Hola, hola, no se escucha la audición. No, no sé, será el audio, por favor, corrige el audio. Ahora, doctor, ¿se escucha? Ahora mejor, adelante. Ok, ya. Bueno, como vimos, la atrofia cortical suele ser menos marcada, pero va a seguir un patrón que va a ser similar, que va a afectar tanto al lóbulo frontal, al temporal, al parietal, y va a tener una preservación en la corteza occipital. Las estructuras límbicas como la amígdala, la circunvolución cingulada, también puede mostrar una atrofia grave. La sustancia negra y el locus coeruleus también pueden estar, puede tener una palidez que sea en grados variables. Ahora, en cuanto a la patología microscópica, vemos que el sello patológico microscópico de la demencia de cuerpos de Lewy va a ser la presencia de los cuerpos de Lewy en todo lo que es el neocórtex, así como también en los núcleos del tronco encefálico y las estructuras límbicas. En secciones teñidas se va a poder ver las neuronas pigmentadas dentro de la sustancia negra y el locus coeruleus también. La microvasculación superficial de la corteza cerebral, especialmente en lo que es la corteza temporal, va a estar relacionada con la gravedad también de la enfermedad. Siguiente. Ya. En cuanto a la fisiopatología, también como se mencionó, van a estar, como explicó también mi compañera anteriormente, va a estar determinada genéticamente por una de las principales, va a ser la anomalía en el alfa-sinucleína. Esta va a estar, está agregada, va a ser un componente clave de los cuerpos de Lewy y las neuritas de Lewy también. Estas son las principales, las que van a formar sobre todo estos cuerpos de Lewy. No se sabe exactamente cómo es que se forman los cuerpos de Lewy, pero sí, bueno, se incluye como la alfa-sinucleína como uno de los principales factores. Otro vamos a ver la susceptibilidad y la disfunción del tipo celular. Parecen ser más susceptibles a la disfunción del alfa-sinucleína y a la formación de los cuerpos de Lewy. También la susceptibilidad regional y la diseminación va a ser, según el orden aparente de progresión, va a comenzar por la parte inferior del tronco encefálico o del bulbo olfatorio, que se va a extender rostralmente a la sustancia negra y luego a las áreas límbicas, y finalmente va a estar involucrado la neocorteza. Siguiente. Ya, en cuanto a las características clínicas, para la demencia va a ser esencial para el diagnóstico de la demencia de cuerpos de Lewy. Vamos a tener, como mencionó, la demencia como la principal, que va a ser el deterioro cognitivo progresivo, que va a interferir con las funciones sociales y ocupacionales normales o con las actividades diarias habituales. Y otras van a ser las características clínicas principales también en un paciente con demencia de cuerpos de Lewy probable.
al menos debe tener dos características clínicas principales, como pueden ser las fluctuaciones cognitivas, las alucinaciones visuales, el trastorno de conducta del sueño con movimientos oculares rápidos, también el parkinsonismo. Siguiente. Ya. Ahora, en cuanto a la primera, las fluctuaciones cognitivas, se ha visto que esta va a afectar entre el 60 al 80% de los casos. Los episodios pueden ser sutiles, puede ser como una breve disminución de la capacidad para realizar una actividad de la vida diaria. Por ejemplo, los pacientes parecen distraerse o perder el conocimiento. En cuanto a las alucinaciones visuales, va a ser hasta el 70%. Esta va a ser un signo temprano. Parecen que tener un déficit más severos en la atención visual y en la función ejecutiva, un deterioro visoespacial y visoperceptivo. Las alucinaciones visuales son relativamente raras, ¿no? Las descripciones típicas van desde imágenes bien formadas de personas, niños o animales pequeños hasta visiones más abstractas, como pueden ser formas o colores. Los pacientes van a informar alucinaciones simples, como ver algo brevemente con el rabillo del ojo, o pueden ser alucinaciones extremadamente complejas, como tener un diálogo continuo con un con un familiar que ya haya fallecido. Siguiente. Ya. Otro van a ser los trastornos de comportamiento en el sueño REM. Es una parasomnia caracterizada por un comportamiento de promulgación de sueños que va a surgir después de la pérdida de la atonía que va a ocurrir en el sueño REM. Puede ocurrir de 6 a 10 años, incluso hasta 20 años antes de que se pueda diagnosticar. Esta va a ser sobre todo en un 90% de todos los casos. En cuanto al parkinsonismo, vemos que es de entre un 70 y un 90%. Van a incluir lo que es la bradicinesia, el temblor de reposo, la rigidez o un trastorno de marcha, por ejemplo. También la inestabilidad postural y las caídas. Esto va a ocurrir sobre todo en un tercio de los pacientes con demencias de Lewy puede ocurrir esto. El síncope o la pérdida transitoria de la conciencia, que va a ser entre un 28 y un 50%. Esto pueden perder el conocimiento transitoriamente o pueden estar despiertos pero mudos con una mirada perdida. Siguiente. Ya. Entre otras, vamos a ver la disfunción autonómica también, que va a ser un 60%. Los síntomas pueden ser prodrómicos y pueden ocurrir antes del deterioro cognitivo. También vamos a ver que son un poco más generalizados, se podría decir. La hipersomnia, la hiposmia, los delirios sistematizados, una apatía, ansiedad, depresión. Siguiente. Las características de pruebas que se van a usar ante la demencia de cuerpos de Lewy van a ser dos: los biomarcadores indicativos, que dentro de están la captación reducida del transportador de dopamina en los ganglios basales por SPET o PET, la gamografía miocárdica con 123 yodo-mig anormal de baja captación y la confirmación polisomnográfica de sueño REM sin atonía, que más adelante se le va a explicar un poco más. Los biomarcadores indicativos tienen dos puntos importantes que se usan en combinación con una o más características. Esta se puede usar para diagnosticar la demencia de cuerpos de Lewis probable. El otro es sin una característica central, que esto va a sugerir una posible demencia de cuerpos de Lewis. Aquí, siguiente por favor. Aquí se puede mostrar un cuadro en el cual son criterios que se usan para el diagnóstico clínico de demencia por cuerpos de Lewis. Como dije, existen
demencia de cuerpos de Lewy probable, posible y es menos probable. Y las características que cada uno tiene, la probable es que van a estar presentes dos o más características clínicas centrales, como ya se mencionó antes, de cuerpos de demencia de Lewy, con o sin biomarcadores indicativos. O solo está presente una característica clínica central, pero con uno o más biomarcadores indicativos. Y la demencia de cuerpos de Lewy probable no debe diagnosticarse únicamente sobre la base de biomarcadores. En el diagnóstico de cuerpos de Lewy probable, en cambio, las características mencionan que solo va a estar presente una característica clínica central sin evidencia indicativa de biomarcadores, o puede ser una o más, puede estar presente uno o más biomarcadores indicativos, pero con que no haya características clínicas centrales. En cambio, en los criterios de la clínica de diagnóstico de demencia de cuerpos de Lewy menos probable, las características son de que va a estar en presencia de cualquier otra enfermedad física o trastorno cerebral, incluida la enfermedad cerebrovascular. Y también que si las características parkinsonianas son la única característica clínica central y aparecen por primera vez en una etapa de demencia grave. Siguiente, por favor. Ya, como había indicado al inicio, existen tres tipos, ¿no? Y por imágenes de transportador de prueba, se refiere a la imagen DAP-SPECT, que se considera un biomarcador indicativo en el diagnóstico de cuerpos de Lewy, probable o posible. Otro viene a ser la gamografía de prueba. La gamografía de miocárdica con 123 iodo MIG demuestra una captación baja, lo que representa una inervación cardíaca simpática reducida. El MIG se va a unirse a receptores postganglionarios presentes en el corazón. Y por último está la polisomnografía, que permite la medición objetiva del trastorno del comportamiento del sueño con movimientos oculares rápidos u otros parasomnias mediante la medición de la electroencefalografía. Siguiente, por favor. Otros biomarcadores son los de apoyo. Están la neuroimagen y la electroencefalograma. En la neuroimagen, los análisis volumétricos de resonancia magnética en pacientes con demencia de cuerpos de Lewis van a mostrar de que va a existir una atrofia cortical más pronunciada que en pacientes con demencia. También demuestra de que hay una atrofia del putamen y la materia gris mesopontina dorsal en cuerpos de demencia, en demencia por cuerpos de Lewy, en comparación con otro tipo de demencia. En cambio, el electroencefalograma son características la actividad de ondas lentas posterior prominente a la actividad de ondas lentas temporales. También se describe de que la actividad delta rítmica frontal intermitente, el HIRDA, el ritmo alfa dominante normal, parece lento hacia pre-alfa, teta rápido y es más variable con el tiempo. Siguiente, por favor. En cuanto a evaluación, primero se establece la presencia de deterioro cognitivo y proporciona una medida de su gravedad. En esta evaluación van a estar incluidos 4 puntos. La evaluación cognitiva con un mini examen del estado mental, la evaluación cognitiva de Montreal, el estudio de neuroimagen que generalmente se hace por resonancia magnética y las evaluaciones de laboratorio, que también se puede hacer aquí revisión de vitaminas, el nivel de B12 o también de pruebas de función de tiroides. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar principalmente en el cuadro que es de los criterios revisados para el diagnóstico clínico de demencia de cuerpos de Lewis. Esto se basa en lo que es la historia clínica y el examen físico o el examen que se le va a hacer a estos pacientes. De acuerdo a estos criterios que se han revisado, lo van a clasificar en casos probables, posibles y en menos probable. Estos criterios muestran una alta especificidad entre un 87 a un 100%, pero una baja sensibilidad de un 22 a un 65% para el diagnóstico de esta patología. También nos vamos a abocar en lo que vendría a ser las características clínicas y radiológicas que van a ser útiles en las etapas tempranas en el curso de esta enfermedad. Ya en las últimas etapas de esta enfermedad, las características clínicas y la mayoría de los síndromes de demencia son más que todo similares entre ellos.
y no se va a poder, es difícil diferenciar entre otras demencias. Siguiente. En cuanto al diagnóstico diferencial, se basa más que todo con la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades de Parkinson, otras enfermedades como la demencia vascular, otras demencias degenerativas y ciertas enfermedades psiquiátricas. Con la enfermedad, o sea, la demencia por enfermedad de Parkinson, más que todo hablamos cuando el parkinsonismo está bien establecido, mientras que en la demencia del cuerpo de Lewis, no. La demencia generalmente ocurre junto con el desarrollo de signos parkinsonianos o antes de este. El parkinsonismo está presente durante más de un año antes del inicio de la demencia y nos ayudaría a diferenciarla de la demencia por cuerpos de Lewis. También lo que es en la resonancia magnética, vamos a ver que en los pacientes con demencia por cuerpos Lewis tenían una atrofia cortical más pronunciada en comparación con aquellos pacientes que tienen demencia por enfermedad de Parkinson. Para otra característica para distinguir lo que vendría a ser la demencia por cuerpos de Lewis y la demencia por enfermedad de Parkinson son la edad de inicio. En muchas veces la edad de inicio va a ser avanzada, con un deterioro clínico más rápido y menor capacidad de respuesta a la levodopa para pacientes con demencia por cuerpo de Lewis en comparación con la demencia por enfermedad de Parkinson. Siguiente. En cuanto a lo que es la enfermedad de Alzheimer y otras demencias degenerativas, más que todo vamos a ver que en el delirio, ya sea por efectos de medicamentos o enfermedades sistémicas u otras anomalías metabólicas, puede simular algunos signos de las demencias de cuerpos de Lewis, que va a estar incluir las fluctuaciones y las alucinaciones que normalmente encontramos en estos pacientes. Estas fluctuaciones con demencia pueden deberse a un ataque isquémico transitorio, a unas convulsiones o arritmias cardíacas, más que una manifestación de demencia de cuerpos de Lewis. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se presenta con lo que son alteraciones visuales prominentes y puede presentarse como un signo temprano en las enfermedades de esta, principalmente lo que es la variante Heidenreich. También el mioclonio es una manifestación frecuente de lo que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y a veces también es una característica de lo que vendría a ser la demencia por cuerpos de Lewis. En lo que es la hidrocefalia de presión normal, esta se va a presentar con un deterioro cognitivo, incontinencia urinaria y trastornos de la marcha. Todas estas son características también de las demencias por cuerpos de Lewis y hay también lo que son los síntomas psiquiátricos, así como el trastorno del sueño y otras manifestaciones disautonómicas que están ausentes en lo que es la hidrocefalia de presión normal, que nos podría ayudar para diferenciar con la demencia de cuerpos de Lewis. Siguiente. En cuanto al pronóstico, nos vamos a avanzar en la esperanza de vida, el deterioro cognitivo, los síntomas o no, los síntomas existentes o no de parkinsonismo y síntomas no motores, así como la admisión a un hogar de ancianos. En cuanto al pronóstico de lo que vendría a ser la esperanza de vida, en estos pacientes la esperanza de vida se evidenció que es de 1,8 a 9,5 años. La supervivencia de la demencia de cuerpos por Lewis es más corta en comparación con las otras enfermedades como es el Alzheimer, pero es similar para la demencia y la demencia por enfermedad de demencia por cuerpos de Lewis y la demencia por enfermedad de Parkinson. Se habla también de lo que vendrían a ser factores de peor pronóstico en la demencia de cuerpos de Lewis, que vendrían a ser las fluctuaciones cognitivas, las alucinaciones tempranas y anomalías en la marcha, el grado de parkinsonismo motor, la presencia de hipotensión ortostática y los síntomas psiquiátricos prominentes. Así como también la evidencia de una enfermedad de Alzheimer que está conjuntamente con la demencia de cuerpos de Lewis, así como el genotipo de la apolipoproteína E4, que es la ApoE4, y el aumento de la atrofia del hipocampo en las imágenes de resonancia magnética. Todos estos van a contribuir a lo que es una supervivencia mucho más corta en estos pacientes. En cuanto al deterioro cognitivo, va a ser de carácter más que todo progresivo y la mediana de tiempo para alcanzar la demencia grave es aproximadamente 5 años en un estudio que se realizó. En cuanto a la patología de enfermedad de Alzheimer, juntamente con la demencia en cuerpos de Lewis, acelera más que todo el deterioro cognitivo en estos pacientes. Los síntomas parkinsonianos y síntomas no motores si tienen el parkinsonismo, va a empeorar con el tiempo, haciendo que empeore también
el pronóstico para estos pacientes. Pueden provocar complicaciones como lo que es una insuficiencia urinaria en cuanto a los síntomas no motores, o la sepsis en muchos casos, y la disfunción autonómica persistente se ha asociado con una reducción de la calidad de vida en estos pacientes, ya que no hay tanto una autonomía y una supervivencia por sí solos y necesitan ayuda de un cuidador. El otro criterio es una admisión en hogar de ancianos. Va a ser un indicador importante de la progresión de la enfermedad, ya que nos indica que el paciente no se está pudiendo cuidar él mismo o necesita ayuda de otros y que sus mismos cuidadores ya no los pueden cuidar. Siguiente. Ay, ¿qué fue? ¿Se me escucha, por favor? Hola. Sí, se te escucha, compañera. Ya, gracias. En cuanto al tratamiento de la demencia con cuerpo de Lewy, vamos a ver que está un tratamiento más que todo dirigido a un tratamiento sintomático y estabilizador y un tratamiento de los síntomas no cognitivos. Dentro del tratamiento sintomático estabilizador está incluido lo que son inhibidores de la acetilcolinesterasa, destacando los fármacos como son la tracina, donepezilo, ribastigma y galantamina. Dentro de los tratamientos de los síntomas no cognitivos, vamos a ver que está el tratamiento farmacológico de los trastornos de comportamiento. Dentro de ellos están neurolépticos y benzodiazepinas, que son los más frecuentes que se usan, y otros agentes para el tratamiento de la agitación. También vamos a tener los tratamientos de la depresión y de los trastornos del sueño. En cuanto al tratamiento sintomático y estabilizador, están considerados los inhibidores de la acetilcolinesterasa. El sistema neurotransmisor colinérgico junto con la dopamina es uno de los neurotransmisores más afectados en la demencia por cuerpos de Lewy, por lo que las principales estrategias terapéuticas se van a encaminar a restaurar la función colinérgica. Solo los inhibidores de la acetilcolinesterasa han demostrado ser eficaces en la mejoría sintomática de estos enfermos. Entonces, los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy son candidatos a beneficiarse de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, puesto que tiene un déficit colinérgico. Los fármacos comercializados en este grupo van a ser la tracina. Este va a ser un inhibidor no selectivo y reversible de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ha demostrado una mejoría significativa en los síntomas cognitivos y en las actividades de la vida diaria. Las dosis de inicio van a ser 10 miligramos 4 veces al día durante 6 semanas. Con controles de transaminasas semanales, ¿no? La dosis máxima a la cual se puede llegar es 40 miligramos 4 veces al día, ¿no? Los controles de transaminasas son muy recomendables, ya que el principal efecto secundario va a ser que cause una hepatotoxicidad directa y obviamente va a ser reversible en cuanto se suspenda el tratamiento, ¿no? El siguiente fármaco que está recomendado va a ser el donepezilo. Este también es un inhibidor reversible y selectivo de la acetilcolinesterasa. Las dosis de inicio de 5 miligramos por día, aumentándose a 10 miligramos por día tras el uso de 4 a 6 semanas. Tiene un metabolismo renal, siendo los efectos secundarios más frecuentes gastrointestinales, y estos efectos secundarios gastrointestinales se van a producirse con más frecuencia cuando se aumenta la dosis, ¿no? De 5 a 10 miligramos. Y se realiza en este tipo de tratamiento se va a realizar el tiempo recomendado de todo medicamento va a ser el menos tiempo posible, ¿no? En cuanto a la ribastigmina, también es un inhibidor selectivo de pseudoreversible de la acetilcolinesterasa. Este va a inhibir también la butilcolinesterasa y tiene un metabolismo hepático, ¿no? Las dosis de inicio van a ser 1,5 miligramos 2 veces al día. Está recomendado el uso con comidas, pudiendo aumentarse a 3 miligramos al día. Después de haber usado 2 semanas con la dosis anterior, ¿no? Y existe una buena tolerancia, puede administrarse hasta 6 miligramos 2 veces al día, tras al menos 2 semanas de tratamiento. Los efectos secundarios más frecuentes son gastrointestinales, y estos efectos secundarios gastrointestinales va a ocurrir con frecuencia cuando las dosis van a ser altas. Otros efectos secundarios que va a causar va a ser la fatiga, astenia, mareo, somnolencia.
dispepsia sobre todo, y estos síntomas se están manifestándose más que todo con dosis de 6 a 12 miligramos por día, ¿no? En cuanto a la galantamina, también es un inhibidor de la acetilcolinesterasa reversible y selectivo, tiene una acción moduladora sobre los receptores nicotínicos, favoreciendo la transmisión colinérgica por estimulación presináptica. Las dosis de inicio son 4 miligramos 2 veces al día. Se recomienda aumentar 8 miligramos 2 veces al día tras el uso de 4 semanas de tratamiento, y posterior a esto se puede usar también hasta 12 miligramos cada 12 horas, ¿no? Los distintos ensayos han demostrado la eficacia con dosis hasta 16 y 24 miligramos por día. En cuanto al tratamiento de los síntomas no cognitivos, los síntomas conductuales que van a presentar los pacientes que poseen la demencia por cuerpos de Lewy se van a agruparse en dos tipos, ¿no? Las conductas agresivas y conductas no agresivas. En cuanto a las conductas no agresivas, se va a observar bastante lo que es el vagabundeo, acciones para llamar la atención, entrometimientos, etcétera. En cuanto a las conductas agresivas, está el agredir, ¿no? El pegar, empujar, gritar, etcétera. Ante la presencia de los trastornos de comportamiento en el curso de la demencia de cuerpos de Lewy, lo primero a cuestionarse es la causa, ¿no? El motivo por el cual está desarrollando eso. Pueden ser problemas orgánicos, pueden ser problemas o efectos secundarios de algún fármaco que ella esté utilizando. En segundo lugar, debe intentarse siempre aplicar las medidas no farmacológicas como primera medida, ¿no? Y estas medidas no farmacológicas deben estar dirigidas sobre todo al paciente y a los cuidadores que van a estar a cargo de este tipo de pacientes, ¿no? Porque generalmente son personas que van a estar a cargo. ¿Qué se debe hacer? Lo primero que se debe hacer es tranquilizar al enfermo, crear un ambiente planificado, ofrecer grupos de ayuda, entre otros. Y por último, si todo esto no funciona, ¿no? Si la primera medida a tomar ha sido esta y no funciona, no va a haber respuesta a estas medidas, entonces se debe planificar un tratamiento con psicofármacos. Dentro del tratamiento farmacológico de los trastornos de comportamiento, si se precisa de fármacos, solo si se precisa de fármacos se va a usar esto, se debe iniciar el tratamiento con dosis muy bajas, ¿no? Dosis bajas, realizar los incrementos y reducciones de las dosis en forma lenta. Evaluar efectos secundarios siempre y mantener el mínimo tiempo posible del tratamiento farmacológico. Dentro de estos vamos a tener a los neurolépticos, que son los antipsicóticos, son de elección porque han demostrado eficacia en el control de los síntomas psicóticos en la demencia. Pero en los pacientes con cuerpos de Lewis el uso de los neurolépticos debe ser extremadamente cauteloso. La elección de los fármacos se va a basar bastante en su perfil de efectos secundarios. Los fármacos más utilizados en este grupo son la risperidona y clozapina. En cuanto a la risperidona, está indicado en episodios graves de agresión, cuadros psicóticos severos que no van a responder a otra medida, manteniendo el tratamiento durante el menor tiempo posible. La dosis inicial y de mantenimiento van a ser de 0,5 a 2 miligramos por día. En cuanto a la clozapina, tiene un mínimo de riesgo de efectos extrapiramidales, por lo que sería de elección en pacientes con demencia de cuerpos de Lewis, ¿no? Con síntomas psicóticos. Exige la realización de recuentos hematológicos periódicos, por ser la granulocitosis su principal efecto secundario de este medicamento. En cuanto a las benzodiazepinas, va a tener una alta tasa de efectos secundarios en el anciano que va a poseer la demencia por cuerpos de Lewis, manifestándose con ataxia, confusión, sedación excesiva y reacciones de ansiedad paradójica. El uso de estos fármacos puede ser útil en pacientes con demencias, con síntomas de ansiedad asociados a trastornos de conducta o cuando es preciso controlar el componente ansioso de forma puntual. Son de elección en este caso las benzodiazepinas de vida media corta como el oxazepam, lorazepam y el prazolam, a las menores dosis eficaces y durante el menor tiempo posible. Otros agentes para el tratamiento de la agitación vamos a tener como es la carbamazepina, ácido valproico y la transolona. En cuanto a la carbamazepina, ácido valproico, su eficacia en el tratamiento de la agitación en estos pacientes, en el paciente con demencia, pero está limitado el uso por los importantes efectos secundarios, ¿no? Que van a tener, por ejemplo, va a producir sedación, hepatotoxicidad, alteración hematológicas, entre otros. En cuanto a la trazodona,
Está indicado dosis de 50 a 300 miligramos, ha demostrado también su utilidad, puede producir hipotensión postural, sedación, sequedad de boca, por eso siempre usar con bastante precaución y el menor tiempo posible. En cuanto al tratamiento de la depresión y de los trastornos del sueño que se va a manifestar en la demencia por cuerpos de Lewis, va a ser, es muy frecuente la existencia de síntomas depresivos en el paciente. Son de elección los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina a dosis menores por ser mejor toleradas y carecer de acción anticolinérgica. Igualmente, los trastornos de sueño son frecuentes en la demencia por cuerpos de Lewis debido a la hipersensibilidad de los neurolépticos que muestran los pacientes con demencia de cuerpo de Lewis. Se debe utilizar benzodiazepinas de medida media corta en las alteraciones de sueños y deben ser puntuales. El Zolpidem, esta es el que está recomendado en dosis de 5 a 10 miligramos antes de acostarse, y la trazodona en dosis de 25 a 100 miligramos son también útiles para inducir el sueño en este tipo de pacientes. Bueno, como conclusión tenemos que la demencia por cuerpos de Lewy es la segunda causa de demencia degenerativa. El diagnóstico se realizará mediante la historia clínica, exploración física exhaustiva junto con pruebas complementarias, ¿no? Como análisis de sangre, pruebas de neuroimagen, entre otros. El diagnóstico diferencial hay que realizarlo con la enfermedad de Alzheimer y con la enfermedad de Parkinson, ¿no? En cuanto a los hallazgos anatomopatológicos, el más característico de la enfermedad es la presencia de cuerpos de Lewy corticales, con predominio en la región frontal, temporal y áreas paralímpicas. El tratamiento va a ser netamente sintomático. Eso sería todo. Chicos, aló, ¿me escuchan? Chicos, Sí, doctor. vamos con otra exposición, ¿ya? Nos toca neuromielitis óptica, me parece, ¿no? Chicos. Hola. Doctor, nos tocaría esclerosis múltiple. Estrés múltiple, ya vamos con estrés múltiple, ¿ya? Mientras van poniendo la diapositiva, demencia de cuerpos de Lewy no es frecuente. Siempre que haya una demencia de cuerpos de Lewy, primero va a ser afectada la parte motora. Primero va a ser la parte motora y luego la demencia, ¿no? Demencia, ya saben, es ya cansa, tal vez decirle, no ustedes estarán cansados de cada rato, les digo, que es alteración de las funciones superiores y que afectan las actividades diarias del paciente. ¿Ya? Entonces, asociado a lo que es en este caso alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas y lo que es el trastorno motor, el parkinsonismo. No hay mucha respuesta a la levodopa. El pronóstico de vida del paciente de cuerpos de Lewy es de 5 a 10 años. Mueren con sepsis, neumonía, como todos los demás pacientes. Es una enfermedad neurodegenerativa. La teoría de la sinucleína, la alfa-sinucleína, una proteína mal plegada que afecta a nivel del tronco encefálico y también a nivel de los ganglios basales, produciéndome esta demencia de cuerpos de Lewy. Bueno, adelante con esclerosis múltiple, chicos. Adelante, esclerosis múltiple. Ya, doctor, buenos días, compañeros todos. El tema que vamos a hablar es sobre esclerosis múltiple. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Esta enfermedad
es llamado también, ¿no?, enfermedad desmielinizante, inflamatoria, inmunomediada, ¿no? Esta es la más común, lo que sería a nivel del sistema nervioso central. Este se va a caracterizar, lo que sería patológicamente, por áreas multifocales de lo que es la desmielinización, con pérdida de oligodendrocitos y cicatrización astroglial. Esta lesión axonal también es una característica patológica prominente, especialmente lo que sería en las últimas etapas, ¿no? Tiene ciertas características clínicas que van a ser típicas, ¿no?, de lo que sería esta enfermedad de esclerosis múltiple, pero esta enfermedad también va a tener lo que sería un ritmo muy variable y muchas formas atípicas que se puede presentar durante la evolución de la enfermedad. Siguiente, por favor. Ya, para entender un poco más, vamos a ver lo que es la mielina, qué es y cuál es su función. Pues la mielina es una sustancia blanca, grasa, ¿no?, que rodea lo que es el axón de algunas células nerviosas, formando lo que es una capa aislante. Este va a ser muy esencial lo que sería para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, y es una parte de lo que es el tipo de células gliales. También la mielina del sistema nervioso central es producida lo que son por células especiales, la que llamamos, ¿no?, los oligodendrocitos. ¿En qué consiste lo que es la mielinización? Se llama también lo que es la mielinización o mielogénesis, ¿no?, ya que el objetivo principal de una vaina de mielina va a ser lo que es aumentar la velocidad a la que estos impulsos nerviosos se van a tener que propagar a lo largo de lo que sería la fibra mielínica. Entonces entendemos que esta mielinización va a comenzar durante el primer trimestre de embarazo, aunque existe poca mielina en el cerebro. Se va a producir más rápidamente de lo que sería durante la infancia, lo que lleva a su vez el desarrollo adecuado, ¿no?, lo que es a nivel psicomotriz, del habla, lo que sería en el niño, ¿no? Va a incluir, ¿no?, lo que es gatear, caminar, y esto va a continuar esta mielinización durante la etapa adolescente de la persona. Siguiente. Y vamos a encontrar, ¿no?, una definición exacta, que es la esclerosis múltiple es autoinmune, inflamatoria y desmielinizante. Puede ser neurodegenerativa. Esta enfermedad no es contagiosa y tampoco no es hereditaria. Siguiente. Epidemiológicamente hablando, esto se recuerda, ¿no?, el 30 de mayo, que sería el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, aunque varía algunas fechas en años anteriores. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, va a afectar un aproximado de 47,000 personas, lo que sería en España, donde a 700,000 personas en Europa y 2.5 millones de personas a nivel de todo el mundo. Se estima que en el mundo padecen de esclerosis múltiple 2.5 millones de personas, y lo que ya dije, ¿no?, a nivel de lo que sería Europa, también se maneja la misma estadística, ¿no? Según la epidemiología, también nos va a señalar lo que es una mayor prevalencia de esta enfermedad, sería en áreas alejadas, lo que sería la línea ecuatorial. Existen algunos estudios, lo que sería de prevalencia a nivel de Latinoamérica, pero aún no se ha dado ningún tipo de estudio, lo que es a nivel de Perú. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de la patogénesis, las características clínicas y tanto también como el diagnóstico de la esclerosis múltiple pediátrica, ¿no? Bien, la esclerosis múltiple es causada por la desregularización del sistema inmunitario periférico, y esto pues va a provocar lesiones en el sistema nervioso central, ¿no?
Su patogénesis principalmente va a requerir una combinación de un individuo genéticamente susceptible y desencadenante, ¿no? Vamos a hablar acerca de la susceptibilidad genética en la esclerosis múltiple pediátrica, que principalmente esto es porque va a provenir de las proyecciones de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de la esclerosis múltiple en los familiares de los pacientes afectados. Y pues también se va a ver lo que vendría a ser el riesgo de por vida, ¿no? En estos pacientes que poseen esta esclerosis múltiple, ¿no? Los estudios generalmente de gemelos monocigotos han demostrado consistentemente un riesgo mayor, ¿no? Es decir, se podría decir en un 25%. Pero si hablamos del riesgo de gemelos de disigóticos, es similar a los familiares de primer grado, ¿no? En este caso también vamos a hablar algunos factores desencadenantes ambientales que pues a todo esto incluirían pues los agentes infecciosos, también vendrían a ver lo que serían los niveles bajos de vitamina D en suero, y también en algunos estudios de casos se han visto algunos controles que se han basado en poblaciones que pues se han encontrado niños con la vacuna de la hepatitis B, que esto se ha asociado pues a un mayor riesgo de poseer la esclerosis múltiple, ¿no? Por otro lado, también vamos a hablar acerca del virus de Epstein-Barr, que vendría a ser un agente infeccioso específico de inmunológico en la infancia, ¿no? En este caso, podríamos ver que este virus de Epstein-Barr, en cuanto a los adultos, va a tener más o menos un 100% de seropositividad en el virus de Epstein-Barr, pero también hay una frecuencia de esta infección en la población general, ¿no? También vamos a ver la vitamina D, que tiene una mayor prevalencia en la esclerosis múltiples, que también se podría decir que se sabe que la vitamina D va a tener efectos inmunorreguladores, que principalmente esto van a incluir una mejora de la actividad de las células T reguladoras, tanto también va a tener la regulación al alza de las moléculas antiinflamatorias, ¿no? Y también va a tener una regulación a la baja de las citocinas proinflamatorias, y tanto también va a tener un beneficio en cuanto al tratamiento de las vitaminas D, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar acerca de la patogenia y la epidemiología de la esclerosis múltiple. Bien, sabemos que la esclerosis múltiple va a ser un trastorno heterogéneo, que principalmente esto también va a tener características clínicas y patológicas, y estos van a ser variables, ¿no? Que principalmente van a ir reflejando diversas vías hacia la lesión tisular, ¿no? Como vendría a ser la inflamación, la desmielinización y la degeneración axonal, ¿no? Que van a ser principales mecanismos patológicos que perseguidamente nos van a provocar las manifestaciones clínicas, ¿no? En la inmunopatología vamos a ver que la inmunología de celular de la esclerosis múltiple pues va a implicar interacciones alteradas entre las células T, ¿no? Y las células B, y las células de mieloides y otras células inmunitarias. Como por ejemplo, van a haber estudios de patologías que pues han demostrado que las células T inflamatorias, las células B y los macrófagos se van a observar en el examen histopatológico, ¿no? De las lesiones de la esclerosis múltiple, ya sean en biopsias o en autopsias, ¿no? También vamos a ver acerca del riesgo de poder desarrollar esta patología de la esclerosis múltiple, que principalmente esto se va a ir asociando a ciertos alelos de clase 1 y también de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, que principalmente estos se han ido involucrando ya sea en la activación y la regulación de las células T, ¿no? Las células T reactivas a la mielina, pues principalmente estas se van a encontrar en placas, ¿no? De la esclerosis múltiple, el líquido cefalorraquídeo y la circulación periférica de pacientes con esclerosis múltiples, ¿no?
Pero por otro lado también vamos a ver que van a haber células presentadoras de antígenos, y a todo esto se va a incluir las células B, ¿no? La cual estas van a poder activar las células TCD4, y pues en respuesta a antígenos extraños y endógenos va a provocar lo que vendría a ser una respuesta inflamatoria, y también va a haber un daño tisular, ¿no? Además, también el líquido cefalorraquídeo en pacientes con esclerosis múltiple van a tener y van a contener bandas oligoclonales de inmunoglobulina G y también inmunoglobulinas M, que pues estas no van a estar presentes en el suero de estos pacientes, ¿no? Muchos de estos medicamentos y también las terapias se van a utilizar para la mejoría en pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? En este caso también va a ir, van a haber fármacos inmunomoduladores que van a reducir la respuesta inmunitaria, ¿no? Como vendría a ser el interferón beta, también van a aumentar respuestas al TH2 y TH3 de las células T reguladoras, también el acetato de glatiramer, que van a bloquear el movimiento de las células T de la sangre, y también vamos a tener al natalizumab y también al ocrelizumab, ¿no? Que vendrían a ser eficaces para poder disminuir la actividad de la enfermedad de esclerosis múltiple, ¿no? Siguiente. Bien, en cuanto a la patología, vamos a ver que estas lesiones tienden a localizarse en nervios ópticos de la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo y la sustancia blanca yuxtacortical y la periventricular, ¿no? Por otro lado, también se pueden encontrar otro tipo de lesiones, como vendrían a ser las lesiones desmielinizadas en el cuerpo calloso y también la sustancia gris cortical, ¿no? La lesión axonal puede ser una característica patológica que va a estar destacada en la placa de la esclerosis múltiple, pero aunque esta no va a ser en la fase aguda, ¿no? Pero principalmente se va a considerar una enfermedad de lesiones focales de la sustancia blanca, pero en este caso se entiende porque el espectro de la patología de la esclerosis múltiple va a abarcar una gama más amplia de anomalías, y a todo esto va a ir incluido lo que vendría a ser el daño difuso de la llamada sustancia blanca de apariencia normal y también la sustancia gris de apariencia normal, ¿no? Las cuales estas se van a asociar con una pérdida progresiva de volumen cerebral, ¿no? También por otro lado va a haber fenotipos clínicos centrales de la esclerosis múltiple que van a ser la enfermedad recurrente y progresiva, ¿no? Pero sin embargo, lo que vendría a ser la patología de la lesión cerebral en las formas recurrentes y progresivas probablemente no sea fundamentalmente diferente, ¿no? Pero en este caso también algunos informes han ido sugiriendo que las formas progresivas de la esclerosis múltiple se caractericen por una inflamación reducida o ausente, ¿no? O por un proceso inflamatorio que pues va a afectar a todo el cerebro y las meninges, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo, vamos a ver que entre los trastornos del sistema nervioso central, la esclerosis múltiple va a ser la causa más frecuente de la discapacidad que va a permanecer ya sea en los adultos jóvenes, además de los traumatismos, y principalmente esto va a afectar más a mujeres que a hombres, ¿no? Vamos a ver que la incidencia y prevalencia de la esclerosis múltiple van a variar geográficamente. La edad media del inicio de la esclerosis múltiple va a oscilar de los 28 a los 31 años. La enfermedad clínica suele manifestarse entre los 15 y los 45 años de edad. Y también va a tener un inicio clínico raro, que a su vez va a ocurrir tan pronto como en los primeros años de vida o va a tardar, ¿no? Como la edad media de inicio en unos años antes en las mujeres que en los hombres, ¿no? También vamos a ver que esta patología de la esclerosis múltiple remitente recurrente
va a tener un inicio más temprano con un promedio de 25-29 años, ¿no? Y esto puede ir convirtiéndose en una esclerosis múltiple progresiva secundaria a una edad media de 40 a 49 años, ¿no? Y finalmente la esclerosis múltiple progresiva primaria va a tener una edad media de aparición de entre los 39 y 41 años, ¿no? Cabe resaltar también que además los pacientes con otros trastornos autoinmunes van a tener más probabilidad de tener una esclerosis múltiple, ¿no? Y otro estudio también se encontró pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, que pues estos pacientes van a tener un mayor riesgo de enfermedades desminimizadas, ¿no? Incluida la esclerosis múltiple. Siguiente, por favor. En cuanto a la susceptibilidad genética, vamos a ver que hay más de 200 polimorfismos asociados a la esclerosis múltiple, que esto han sido en varios estudios. Principalmente esta va a estar asociada o relacionada con ciertos alelos de clase 1 y alelos de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Se sabe también que va a tener genes de polimorfismos, que vendría a ser el IL7RI1, que este gen puede ir aumentando ligeramente el riesgo de la esclerosis múltiple, ¿no? Seguidamente también vamos a ver que se ha hecho estudios de gemelos, que pues el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple de gemelos disigóticos vendría a ser de un 3 a 5%, pero la frecuencia de la esclerosis múltiple familiar va a variar del 3 al 23%, ¿no? Tanto también va a haber acumulaciones de datos que pues nos van a sugerir, ¿no?, la susceptibilidad de la esclerosis múltiple, que principalmente esta va a estar influenciada por el sexo del padre afectado, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar en este caso el mecanismo que va a estar propuesto que es la variante del TNF, que va a provocar una mayor producción, ¿no?, lo cual va a conducir mayor inmunidad humoral y un mayor riesgo de autoinmunidad, ¿no? También vamos a ver factores ambientales. Los factores ambientales van a desempeñar un papel muy importante en cuanto al riesgo de la esclerosis múltiple. Principalmente estos van a ir incluidos tanto como infecciones virales, también la latitud geográfica, el lugar de nacimiento, tanto también va a ser muy importante la exposición a la luz solar y los niveles de vitamina D, ¿no?, y entre otros. También a esto se va a sumar las infecciones virales, que principalmente esto vendría a ser un estímulo infeccioso del sistema inmunitario como de la esclerosis múltiple, aunque también hay muchos virus que se han asociado a lo que vendría a ser a la esclerosis múltiple, ¿no?, que como vendría a ser el virus de Epstein-Barr, que pues es este virus de Epstein-Barr la literatura nos va a respaldar que con un posible estímulo infeccioso del sistema inmunitario, que vendría a ser desencadenante para la esclerosis múltiple, ¿no? También aunque no es una prueba de casualidad, este hallazgo es una fuerte evidencia que va a implicar este virus, ¿no? También vamos a ver la presencia de anticuerpos que van a ir en contra del virus de Epstein-Barr, que también se va a asociar con la esclerosis múltiple, ¿no? Y también vamos a encontrar, siguiente por favor, otros virus que pues también a esto se ha asociado o se ha incluido el citomegalovirus, la infección que se asoció con la protección de la esclerosis múltiple, y el virus de la varicela zoster, la esclerosis múltiple, ¿no? Estos son los otros virus que se van a asociar. También van a haber
estudios de casos y controles que se encontró partículas virales idénticas al virus de la varicela zoster. Y pues también vamos a ver que va a haber recaídas en pacientes que van a tener esclerosis múltiple, ¿no? Y también vamos a ver hallazgos, ¿no? Que nos van a sugerir otros tipos de virus, ¿no? La luz solar y la vitamina D se va a asociar a la esclerosis múltiple porque la exposición de luz solar puede ser protectora, ya sea por un efecto de la radiación ultravioleta o de la vitamina D, ¿no? Pero también en este caso tenemos que tener en cuenta que estos estudios principalmente no van a ser de aleatorización medialina. También se han encontrado relaciones de hidróxido vitamina D genética baja y el riesgo posterior a esclerosis múltiple, ¿no? Y otros factores también serían que pues la obesidad, la infancia, los factores de riesgos que vendrían a ser la incidencia y la prevalencia de la esclerosis múltiple, el tabaquismo, la obesidad infantil o adolescentes que pueden ser factores de riesgos para la esclerosis múltiple, ¿no? Y no debe existir asociación entre vacunas y riesgo de esclerosis múltiple también. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar hablaremos acerca de las manifestaciones clínicas de la esclerosis múltiple, tanto como en los adultos como en la edad pediátrica. Bueno, para abarcar acerca de las manifestaciones en los adultos, es importante ver que la presentación de la esclerosis múltiple en los pacientes va a tener una enfermedad remitente que sea recurrente, por lo cual se va a abarcar generalmente en la presentación de un adulto joven con un síndrome clínicamente aislado que nos va a sugerir, ¿no?, una esclerosis múltiple, en los cuales se puede apreciar lo que es una neuritis óptica con signos y síntomas de las vías largas, como por ejemplo puede ser la presencia de un entumecimiento, una parestesia o una debilidad. O también se puede presentar mediante el síndrome del tronco encefálico como una oftalmoplegia internuclear o un síndrome de la médula espinal que podría ser considerado como una mielitis transversa. Es por eso que en las manifestaciones de la esclerosis múltiple en los adultos no va a haber manifestaciones clínicas exclusivas, ¿no?, para una esclerosis múltiple, pero se van a referir a algunas características para la enfermedad. Y es por eso que se presenta, ¿no?, el cuadro que podemos apreciar, en la cual se va a dividir, ¿no?, en características tanto sugestivas como las características atípicas. Como podemos apreciar, en las características sugestivas, los pacientes van a presentarse mediante lo que son las caídas o remisiones, ¿no?, de la enfermedad, y los inicios van a ser entre los 15 a los 50 años. También se puede apreciar lo que es una neuritis óptica o un signo, ¿no?, de Lermit, una oftalmoplegia intercelular, la fatiga, la sensibilidad al calor, que es considerado como el fenómeno de Utop, ¿no? Y las características atípicas, que pueden ser una progresión constante, un inicio, como vimos, ¿no?, en los pacientes pediátricos, antes de los 10 años o después de los 50 años en pacientes adultos. También como características atípicas se presentan, ¿no?, los déficits corticales, como puede ser la presencia de una afasia, una apraxia, una alergia o algún tipo, ¿no?, de negligencia. Tal vez también puede haber lo que es la rigidez o distonía sostenida, convulsiones, la presencia de una demencia temprana o un déficit, ¿no?, que se puede desarrollar en minutos. Para los pacientes adultos, vamos a ver dentro de los signos y síntomas clínicos lo que es las manifestaciones exclusivas, ¿no?, para estos pacientes, como puede ser la presencia de una disfunción intestinal o vesical. Esta va a ser aproximadamente un 50% que van a presentar disfunción intestinal, y se informa, ¿no?, que hasta un 75% van a presentar lo que es una disfunción vesical. Dentro de estos vamos a ver que es importante ver a los pacientes, evaluar lo que es la incontinencia urinaria, ya que esta se va a volver más común a medida que va a avanzar la enfermedad.
y esto nos va a provocar una disfunción de la vejiga neurogénica en una esclerosis múltiple que va a ser categorizado por mecanismos fisiopatológicos en los cuales nos van a conducir a una falla, ¿no?, de la vejiga para vaciar o almacenar la orina. Es por ello que se van a presentar diferentes patologías, como puede ser, vemos, ¿no?, la hiperactividad del detrusor, lo que nos quiere decir que la vejiga va a ser hiperactiva, ¿no? Y esto va a provocar que la vejiga no almacene la orina. También se puede presentar lo que es la disinergia del detrusor o del esfínter, lo cual nos va a indicar, ¿no?, la contracción del detrusor sin relajación, ¿no?, del esfínter uretral, o también puede haber una contractilidad ineficiente de la vejiga, lo cual nos va a conllevar a que la vejiga no se vacíe con totalidad, y esto se puede atribuir a lo que son la presencia de las lesiones en la médula espinal, lo cual va a provocar que se interrumpa, ¿no?, la coordinación del centro de pontino de la micción. Además, también se puede manifestar lo que es una sensación normal e hipoactividad de la vejiga, esto debido a la afectación de los segmentos sacros de la médula espinal, lo cual nos va a conllevar a que no se vacíe, ¿no?, es decir, que se presente una vejiga atónita dilatada que se vacía, ¿no?, por lo que es el rebosamiento. Dentro de otras manifestaciones se presenta lo que es el deterioro cognitivo. Esta va a ser característica de una demencia poco común, ¿no?, en la esclerosis múltiple, pero y es por ello que se va a caracterizar como que ocurre en al menos unos 5% de los pacientes. Es importante ver que en este deterioro cognitivo, por lo general se va a encontrar en aquellas personas que van a estar gravemente afectadas, ¿no? Y las anomalías frecuentes en estos pacientes se van a dar específicamente al centro de la atención, ¿no?, el funcionamiento ejecutivo, la conceptualización abstracta, va a afectar a lo que es la memoria a corto plazo, el recuerdo de las palabras y la velocidad que van a tener en el procesamiento de la información. Dentro de otros factores que van a estar afectados, vamos a ver que los pacientes van a presentar lo que es la depresión, lo cual va a ser una alteración, ¿no?, afectiva de aproximadamente los 2/3 de los pacientes, en la cual va a ser más común en los pacientes que tengan esclerosis múltiples con condiciones médicas que sean caracterizadas como crónicas. Y acompañado de esto vamos a tener a lo que es la epilepsia, que es más común, ¿no?, en estos pacientes con esclerosis múltiples que en una población general, ¿no? Va a abarcar aproximadamente 2 al 3% de los pacientes, y se va a manifestar como que 2/3 de estos pacientes van a presentar convulsiones en aquellos pacientes con esclerosis múltiples, pero es importante ver que estas convulsiones van a ser de tipo generalizado, tanto primario como secundario, pero también se va a ver que va a existir un tipo de epilepsia para el tercio restante, que es una epilepsia de tipo parcial. Siguiente, por favor. Ya. Además, es importante ver que en lo que es las manifestaciones de la esclerosis múltiples en los pacientes adultos, se van a presentar anomalías en lo que es el movimiento de los ojos, para lo cual va a haber una gran cantidad, ¿no?, de trastornos visuales que van a concurrir, ¿no?, con lo que es la manifestación de la esclerosis múltiple. Es por ello que vemos, ¿no?, un cuadro en el cual nos habla, ¿no?, acerca de lo que son las anomalías tanto en el movimiento de los ojos, como son la presencia de anormalidades de la mirada voluntaria, que van a ser muy común, ¿no? Entonces, en estos pacientes se va a presentar lo que es una oftalmoplegia internuclear, una dismetría ocular, una parálisis de la mirada horizontal, un síndrome del 1,5, el síndrome del cerebro medio dorsal y una desviación sesgada. También dentro de estas afecciones se puede presentar el nistagmo, que también es considerado como muy común. El nistagmo, que se puede presentar de una manera horizontal, vertical, el pendular o una alternancia periódica. Y otras anomalías de los movimientos oculares en una fase lenta, que son menos frecuentes, ¿no?, en las cuales se van a presentar lo que es la percusión suave y desordenada, y la presencia de los trastornos paroxísticos de los movimientos oculares, que también son menos frecuentes, en los cuales se va a presentar un aleteo ocular
los tirones de la onda cuadrada y un oxoclono. Y como último vamos a ver lo que es la parálisis aislada del nervio motor ocular, que también va a ser poco común. Todas estas anomalías de lo que es los movimientos oculares van a llegar a provocar, ¿no?, grados variables de lo que es una diplopía o una osciloscopía, ¿no? Es decir, que va a hacer alusión todo esto a lo que es el movimiento ocular. Además, vamos a presentar lo que es la fatiga que va a ser un hallazgo característico de una esclerosis múltiple, que generalmente va a ser descrita por los pacientes como un agotamiento físico, ¿no?, que no va a estar relacionado con la actividad que haya estado realizando el paciente, ¿no? Generalmente en una esclerosis múltiple va a ocurrir una fatiga primaria, la cual va a ser de una ocurrencia diaria y va a empeorar, ¿no?, a medida que va a ir avanzando el día. Los pacientes generalmente se quejan, ¿no?, de sentirse agotados al despertar, incluso si es que han dormido profundamente anteriormente. Ahora, también otra manifestación, vamos a ver a lo que es la sensibilidad al calor, que esta va a ser conocida como el fenómeno de Utto. Va a ser muy conocido, ¿no?, en los pacientes que presenten esclerosis múltiple, ya que van a tener el aumento de lo que es la temperatura corporal y va a aumentar, ¿no?, con los signos y síntomas que tengan actualmente o que ya sean algunos síntomas preexistentes. Además, va a estar acompañado de una serie de problemas, ¿no?, secundarios que van a estar asociados con la esclerosis múltiple, que van a causar afección y van a empeorar lo que es tratables, en la cual se puede presentar lo que es la alteración del sueño, la depresión, que nos va a acompañar a los signos anteriores, la limitación de la movilidad, se puede presentar lo que son las infecciones, esto por contener, ¿no?, la orina. Pueden presentar trastornos de la tiroides, la anemia, una apnea de sueño, esto principalmente, ¿no?, por la sensibilidad del calor, el síndrome de las piernas inquietas y algunos medicamentos, ¿no?, que pueden estar incluidos los antihistamínicos, los antiinflamatorios y algunos medicamentos que se utilizan para el corazón, ¿no?, como relajantes musculares o hipnóticos o sedantes. Siguiente, por favor. Ya, dentro de otras manifestaciones, bueno, vamos a ver, estas manifestaciones son aquellas que van a acompañar, ¿no?, a las anteriores. Por ejemplo, tenemos a la disfunción sexual, que va a ser común, ¿no?, en estos pacientes, y esto va a ser resultado de lo que son los múltiples problemas, incluidos, ¿no?, los efectos directos de las lesiones de las vías motoras y las vías sensoriales que se van a dar en la médula espinal. También se puede deber a los factores psicológicos que van a estar relacionados, ¿no?, con la autoimagen, el autoestima, el miedo o el rechazo que se puede tener hacia la pareja sexual. Además de esto, va a estar acompañado con lo que es el trastorno de sueño, el cual va a caracterizarse, ¿no?, como que los pacientes con esclerosis múltiples van a sufrir de insomnio con dificultad, ¿no?, para el inicio, para tener, ¿no?, para mantener el sueño. También esto va a estar relacionado con los síndromes del dolor, ¿no? Por ejemplo, ellos suelen presentar lo que son los espasmos musculares, la neuralgia del trigémino, el síndrome de las piernas inquietas. También acompañado de esto pueden presentar lo que es la nicturia, y es por eso, ¿no?, que no van a tener un sueño normal. Además, pueden conllevarse estos a lo que son los efectos secundarios de los medicamentos, ¿no?, que van a tomar, ¿no?, para lo que es la fatiga, y acompañado de estos a los síndromes psiquiátricos que van a conllevar, ¿no?, como ya lo vimos, ¿no?, la ansiedad y la depresión. Y vamos a ver también la presencia del vértigo, que también va a ser considerado como una causa más común. Este vértigo que se va a presentar es paroxístico, de tipo benigno, ¿no?
Y vamos a tener también en las presentaciones lo que son las afecciones, ¿no? De los síntomas motores, paroxísticos y los visuales y también los sensoriales. En los síntomas motores es importante ver, ¿no?, que los pacientes con esclerosis múltiples van a llegar a presentar, ¿no?, lo que es una paraparesia o una paraplegia, los cuales van a ser las presentaciones más comunes, ¿no?, que van a estar relacionados con una debilidad de las extremidades superiores y van a tener frecuentemente la aparición de las lesiones, ¿no?, en las vías motoras que van a darse en la médula espinal. En cuanto a los síntomas dentro de estos síntomas motores se va a presentar, ¿no?, lo que es una incoordinación y una espasticidad. En cuanto a la incoordinación, esta se va a deber, ¿no?, al desequilibrio de la marcha. Este es el desequilibrio de la marcha y va a provocar una dificultad para realizar acciones coordinadas, ¿no?, en los brazos, en las manos y pueden conllevar a una dificultad para hablar. Y la espasticidad que va a afectar a la mayoría de los pacientes, los cuales van a tener una frecuencia, ¿no?, de espasticidad de un 16% y van a tener, va a provocar un aumento del tono muscular subyacente a la espasticidad, lo cual va a deberse a lo que es la lesión de la neurona motora superior, la cual va a estar provocada por esa desmielinización, ¿no?, del sistema. Ahora, dentro de los síntomas paroxísticos, estos van a provocar lo que son los ataques paroxísticos o fenómenos motores o sensoriales que van a tener como base lo que es la lesión desmielinizante. Dentro de estos síntomas vamos a tener la característica que va a tener eventos breves que van a ocurrir con frecuencia y a menudo van a estar desencadenados por lo que es el movimiento de los estímulos sensoriales. Y es aquí donde va a estar la presencia del signo de Lermit, que va a ser un síntoma sensorial transitorio que va a ser característico, se va a describir como una descarga eléctrica que se va a irradiar hacia la columna y posteriormente, o puede ser hacia las extremidades. Con frecuencia se va a dar después de la flexión del cuello y puede ocurrir con el movimiento, ¿no?, de la cabeza o cuello. Ahora, también vamos a ver los síntomas visuales, los cuales, como ya lo vimos anteriormente, se puede diferenciar, ¿no?, en diferentes clasificaciones, y esto va a estar evaluado en la neuritis óptica, la cual va a ser el tipo más común y va a afectar, ¿no?, las vías visuales en una esclerosis múltiple. Ahora, en cuanto a los síntomas sensoriales, estos van a ser con una característica más común de una esclerosis múltiple y van a estar presentes en casi la mayoría de los pacientes, ¿no?, que algún momento o durante el curso de la enfermedad van a conllevar a tener estos síntomas sensoriales. Dentro de los más comunes nos van a incluir lo que es la presencia de diversos grados de deterioro de la vibración y el sentido de la posición de las articulaciones. Van a tener la disminución del dolor y la percepción del tacto ligero en una distribución distal de las 4 extremidades y van a presentar, ¿no?, en áreas irregulares de reducción del dolor y percepción del tacto ligero en las extremidades del tronco. Es por eso que se presenta, ¿no?, esta imagen del medio, que podemos ver los síntomas principales de una esclerosis múltiple y nos va a dar un resumen, ¿no?, que podemos tener los centrales, como ya vimos, ¿no?, que van a estar localizados centralmente, que van a provocar una fatiga, el deterioro cognitivo, la depresión, ansiedad y el humor inestable. Los visuales, que como ya lo vimos, ¿no?, los más esenciales son el nistagmo, la neuritis óptica y la diplopía. También puede tener afecciones en el habla, que pueden deberse a una disartria o una disfagia, ¿no? Los músculos esqueléticos, como ya vimos, se van a manifestar en los pacientes mediante la debilidad, la presencia de espasmos repentinos, una ataxia y las sensaciones, ¿no?, que van a presentar los pacientes, que pueden ser la sensación del dolor, las hipoestesias, las parestesias. En cuanto a los intestinales, vimos, ¿no?, la incontinencia puede provocar también lo que es una diarrea o un estreñimiento, y en urinarios se van a clasificar, ¿no?, lo que es la incontinencia y frecuencia o alteraciones en la frecuencia o en la retención de la orina. Siguiente, por favor.
Ya. Dentro de las manifestaciones de esclerosis múltiple pediátrica, es importante ver, ¿no?, que las características de estas van a ser por episodios recurrentes que se van a deber a la desmielinización del sistema nervioso central, que van a estar separados en tiempo y espacio. Este va a provocar lo que es una inflamación aguda y la desmielinización en un área crítica del cerebro. Es importante ver que la presentación de esta se va a dar en niños. Generalmente va a tener una presentación clínica que va a ser similar a la del adulto, que va a tener uno o más episodios distintos, ¿no? De neuritis óptica, puede presentarse diplopía o síndrome del tronco encefálico o cerebeloso. También puede presentarse una mielitis transversa parcial, por lo cual es importante ver que en estos pacientes el curso va a ser aproximadamente del 85 al 90%, en los cuales los adultos se van a ver afectados, ¿no? Con una esclerosis múltiple remitente recurrente, y van a estar considerados como ataques intermitentes con una mayor discapacidad, ¿no? Seguidos estos por una recuperación parcial o puede ser una recuperación completa de su funcionamiento inicial. Es importante ver que en los niños, a diferencia de los adultos, se va a dar más énfasis, ¿no?, en lo que es la fatiga, la depresión y sobre todo lo que es el deterioro cognitivo. Es por ello que tomamos en cuenta, ¿no?, los más importantes a la fatiga y depresión, que va a ser el problema más común que va a afectar tanto a niños como a adolescentes. La fatiga va a resultar, ¿no?, de los factores estresantes que conlleven al día a día, ¿no?, de los pacientes, y también puede estar relacionado con el descondicionamiento, ¿no?, de lo que son el contexto de las fibras nerviosas desmielinizadas. Ahora, en cuanto al deterioro cognitivo, puede incluir, ¿no?, los problemas de cognición general, como son el procesamiento de la información y el lenguaje. Pero también va a estar acompañado, ¿no?, con una integración visomotora y de la memoria verbal y visual. Y estos son los problemas cognitivos, ¿no?, que van a ocurrir tanto en aquellos que tengan una discapacidad física o aquellos que no presenten. Siguiente, por favor. Ya. Es por ello que se va a presentar, ¿no?, un cuadro en el cual se ha hecho un examen de cuáles son las manifestaciones clínicas que se van a presentar con mayor proporción, ¿no? Entonces vemos que las iniciales pueden ser, ¿no?, ya que va a tener un episodio desmielinizante, las clínicas principales se van a presentar lo que son las alteraciones visuales, como puede ser la presencia de la agudeza visual, la diplopía y una visión borrosa. Acompañado de esto, una cefalea, y principalmente estos se van a deber a las alteraciones de los pares craneales. Es por ello que ahí vemos, ¿no?, una cefalea, alteración visual, alteración de los pares craneales, una hemiparesia, una parálisis flácida y una ataxia. Además, es importante ver que en los niños, en los pacientes pediátricos, su primer episodio va a ser el desmielinizante, por lo cual va a provocar, ¿no?, síntomas dependientes a la localización de la lesión. Por ejemplo, puede tener una lesión en el hemisferio cerebral, en el cerebelo, tronco, en la médula espinal o en el nervio óptico. Y mediante estos recién podemos ver, ¿no?, lo que va a provocar. Además, también vamos a ver que la acumulación de la discapacidad de la esclerosis múltiple infantil se va a producir más lentamente que en los adultos. Siguiente, por favor. Ya. Y es por ello que como el primer episodio desmielinizante el primer episodio que se va a dar en los pacientes es de tipo desmielinizante, va a provocar una neuritis óptica, si va a afectar al nervio óptico, ¿no? Entonces, en este caso, los pacientes pediátricos se pueden afectar, ¿no?, uno o ambos ojos, puede provocar lo que es el dolor al movilizar los ojos, una pérdida de la visión a los colores o una pérdida total de la visión. Y si en caso tenga una encefalomielitis aguda, los síntomas van a ser variados, ¿no?, debido a estas lesiones desmielinizantes que pueden estar acompañados con una encefalopatía que nos van a conllevar a que los niños tengan una alteración de la conciencia, por lo cual va a costarles despertar, puede estar irritable y se va a manifestar con el comportamiento y puede llegar a presentar lo que son
las crisis epilépticas, ¿no? También es importante ver, ¿no?, que los primeros síntomas de la esclerosis múltiple van a ser muy variados. Estos van a depender de la medida en qué parte de la médula espinal o el cerebro haya sido dañado, ¿no? Entonces es por eso que en los niños no hay manera de saber cuándo van a aparecer los síntomas ni cuáles van a ser esos síntomas, ¿no? Pero como ya vimos, este puede provocar alteraciones visuales, las convulsiones, problemas del equilibrio, sensación de entumecimiento, debilidad muscular, temblores, espasmos, fatiga y desarrollo, dificultad en el desarrollo de los procesos cognitivos. Siguiente, por favor. En el diagnóstico de la esclerosis múltiple vamos a ver que va a haber algunos tipos de presentaciones tanto en los síntomas. Uno de los más frecuentes, lo que va a ser los síntomas remitentes y recurrentes, que va a estar presentándose hasta un 85%. Estos van a estar dándose debido a episodios de recaída y episodios de desaparición de estos síntomas. Este periodo se van a estar dándose tanto en semanas o en un periodo de meses. Va a estar iniciando sobre todo con lo que sería la afectación del segundo par craneal, el óptico, la disminución de la agudeza visual o también los signos que nos mencioné en las manifestaciones clínicas, lo que sería este fenómeno de UTOC, en la cual lo que nos manifiesta es que con el calor empeoran los síntomas. Acá nos puede manifestar con una ducha caliente, el paciente aquí hay una pérdida de la agudeza visual, o con el ejercicio, en la cual también se estaría dándose una alteración tanto en la marcha o en lo que sería la fuerza motora. Luego de ello vamos a ver que desaparecen estos síntomas en un periodo y luego nuevamente vuelven a aparecer. Aquí ya estaríamos aumentando lo que sería la fatiga, otros síntomas asociados también. También podríamos mencionar ataxia, alteración de la marcha, y esto sería lo que sería lo más frecuente en lo que sería esclerosis múltiple en el diagnóstico en adultos. Otros también, pero poco frecuentes, lo que sería que los síntomas permanecen, pero luego progresivamente empeoran, tanto que se estaría afectando no solo miembro superior y también miembro inferior, tanto en la marcha. Tendríamos también signos signo de la neurona motora superior, y a la vez también estaríamos asociándonos también a lo que sería miembros inferiores. Un tercer tipo también que vemos sería la esclerosis múltiple progresiva secundaria. Esta también los síntomas continúan empeorando. La diferencia entre una primaria progresiva y una secundaria progresiva es que la primaria es que los síntomas siempre van a estar permaneciendo. Y luego va a haber un periodo en que se van a estar agravando, luego nuevamente retornan al síntoma inicial y también se van a estar agravando. En el secundario, estos síntomas se van aumentando. Va a afectar primeramente lo que sería el segundo par, luego va a estar afectando lo que sería la marcha, luego vamos a ver que van a estar afectándose lo que sería síntomas gastrointestinales, luego síntomas psiquiátricos, y así nos van a estar refiriéndonos, pero en un periodo de tiempo, tanto de semanas o en meses. Siguiente. Los síntomas van a estar importantes para el diagnóstico, pero vamos a ir siempre evocados lo que sería pruebas de imagen. Acá la importancia va a ser la resonancia magnética, tanto para adultos y para niños. Vemos también lo que sería su sensibilidad y su especificidad, que van a ser bastante alta, sobre todo la sensibilidad. Las lesiones que nos van a estar mostrando van a ser algunos casos típicos de una esclerosis múltiple, sobre todo las lesiones periventriculares o los dedos de Dobson. En las imágenes, lo que sería, podríamos ver en la imagen 4, que está en la posición vertical al lado derecho, ahí se ven como algunos dedos hay una superposición, esas manchitas blancas, si así lo definimos, esas serían lo que serían las zonas hiperintensas, que están dadas en lo que sería en secuencias potenciadas en T2, en una resonancia magnética. Pero también lo que podríamos ver, lo que sería secuencias en T1. Acá se pueden ver zonas oscuras, zonas hipointensas, o de agujero negro, que también se le denomina de esa forma. Lo que nos da a entender es que estos agujeros negros son lo que son zonas de resolución
de, de remielinización en la cual nos pueden estar dándonos a entender un periodo de tiempo. Y eso va de la siguiente forma. Estas zonas blancas o hiperintensas sería lo que sería la desmielinización activa que está dándose la enfermedad. Y mediante las zonas oscuras, las zonas negras, sería ya un periodo de resolución de la zona afectada o de las regiones afectadas. Las regiones con mayor afectación que se va a ver en una resonancia serían las regiones periventriculares y también lo que serían las regiones también que conforman la protuberancia y el cerebelo. Esto es una resonancia magnética del cerebro. En una resonancia magnética de la médula espinal también vamos a poder manifestar, se puede estar viéndose lo que serían las zonas hiperintensas. Acá sobre todo lo que sería en la secuencia de T2. Pero sin embargo van a ser poco frecuentes, ¿no? Podríamos dar a entender que una resonancia magnética del cerebro ya se puede estar dándose un 90%, mientras que el 10% se da en se puede estar observándose estas alteraciones en una resonancia de médula espinal. Siguiente. Otro estudio que es de importancia es el estudio del líquido cefalorraquídeo, lo que sería las bandas policlonales que se van a estar dándose, las bandas en la cual nos van a estar manifestándose si hay alguna alteración o no en la presencia de estos, las bandas oligoclonales. Vamos a tener dos muestras, tanto de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar y una muestra también de suero, en la cual vamos a ver a estas ambas si hay alguna alteración o no. Estas bandas oligoclonales de líquido cefalorraquídeo son inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas van a aparecer en un periodo de inflamación, y estas se van a dar en lo que sería el periodo de desmielinización en la esclerosis múltiple. Así que debido a ello debería de aparecer lo que serían estas bandas o estas señales o estos signos o en la cual se pueden estar dándose sobre todo en líquido cefalorraquídeo. El patrón 1, lo que vemos, lo que sería tanto en la muestra de suero y líquidos de cefalorraquídeo, no vemos alguna alteración consistente o algunas líneas o bandas que nos puedan dar a entender alguna anormalidad. En el patrón 2 vemos que en la muestra de líquido cefalorraquídeo vemos algunas líneas o bandas, como lo vamos a denominar, que se están manifestándose, y estas son lo que se van a estar asociando a una esclerosis múltiple, en la cual en la muestra de suero no va a haber alguna anormalidad, pero en la muestra de líquido cefalorraquídeo sí se va a manifestar bandas, y estas tienen que ser mayores de 2. Los patrones 3, 4 y 5 se van a estar dando en inflamaciones sistémicas mucho mayores y que van a ser distintas a la enfermedad que estamos tratando ahora. Lo vamos a mencionar, el patrón 3, sobre todo vemos que hay una alteración en la muestra de suero y líquido cefalorraquídeo. En el patrón 4 vemos que hay un patrón de espejo, ¿no? Tanto en la muestra de suero y líquido cefalorraquídeo hay una alteración semejante. Las bandas se van a estar dándose de igual forma. En el patrón 5 vemos también que vamos a ver bandas, pero estas superposiciones se van a estar dando sobre todo en la muestra, en la parte superior, y estos espacios sobre todo van a ser bastante refractarios. Otra de las muestras, pruebas que vamos a pedir para un diagnóstico de esclerosis múltiple son los potenciales de evocado. Estos potenciales de evocado sobre todo va a ser a los síntomas iniciales de una esclerosis múltiple, que va a ser la afectación visual. Y para ello vamos a pedir lo que sería potenciales de evocado visuales, en la cual vamos a poder determinar si vemos alguna alteración sensorial que se va a estar dándose. Y pruebas de anticuerpo también van a ser factibles en lo que sería este diagnóstico, sobre todo dos, los anticuerpos séricos IgG de acoporina 4 y también los anticuerpos IgG contra la glucoproteína de oligodendrocitos de mielina. Poseen una alta especificidad
pero una sensibilidad mucho menor que las pruebas anteriores, pero sin embargo estas pruebas de autoanticuerpos se van a estar pidiendo sobre todo en pacientes pediátricos. Siguiente. Todas esas pruebas que hemos visto, la resonancia, el estudio del líquido cefalorraquídeo, los potenciales de evocado y las pruebas de autoanticuerpo, nos llevan a lo que serían los criterios de McDonald para lo que es la determinación de una esclerosis múltiple. Posee una buena sensibilidad y especificidad, pero sin embargo hay que tomarlo en cuenta también a la hora de nuestros diagnósticos diferenciales. Estos criterios van de la siguiente forma. 2 o más ataques clínicos. Los ataques clínicos lo vamos a definir como síntomas que van a estar orientándonos a una esclerosis múltiple. Ejemplo, sobre todo la afectación del segundo par, el óptico, como vamos a ver sensibilidad, disminución de la agudeza visual, o al fondo de ojos podemos ver alguna alteración. O también ahí podemos estar asociándonos con una prueba de imagen. Ahí con una resonancia ya tenemos dos hallazgos clínicos en la cual ya con ello nos determina una esclerosis múltiple. Pero ¿qué pasa si solamente contamos con un ataque clínico, o sea, solo un síntoma que refiere? Por ejemplo, podríamos decir a la sensibilidad al calor, y luego de ello podríamos estar esperando una analítica, tanto una resonancia o un estudio de líquido cefalorraquídeo para comprobar con ello. Luego, si también contamos solamente con un hallazgo clínico que se está informando en el paciente, pero con un tiempo determinado de meses, por ejemplo, hace 3 meses presentó alteración visual o alteración en la marcha o alteración en la sensibilidad, pero luego actualmente presenta solamente algo distinto, ¿no? Una alteración gástrica, por ejemplo, o urológico, por ejemplo, la incontinencia de la vejiga, que es algo distinto a lo que hace 3 meses tenía. Así que también aquí tenemos que pedir lo que sería la prueba de imagen, una resonancia magnética sobre todo. Y a la vez también lo que se busca es tener 2 hallazgos clínicos, 2 o más hallazgos clínicos para determinar esta es una esclerosis múltiple. Pero ¿qué pasa si solo tenemos un hallazgo clínico y es un periodo agudo, solamente de hace semanas? La cual también se tiene que estar acompañado ahora no solo con una prueba de resonancia, sino también con un estudio de líquido cefalorraquídeo. O también podríamos estar demostrándonos con las pruebas, ¿no?, de autoanticuerpos, siempre asociando ello. Para ello es importante el periodo de espacio y tiempo, sobre todo el tiempo que nos va a estar refiriéndonos, ya que esta esclerosis múltiple no va a ser siempre agudo, de mayor frecuencia va a ser en un periodo de meses, que se van a estar dándose síntomas iniciales, va a pasar 3 meses y luego va a estar agravándose, o también puede haber periodos de remisión. Siguiente. Bueno, los criterios de McDonald nos orientan a una esclerosis múltiple, pero sin embargo, el diagnóstico diferencial es bastante amplio. Para ello, no solo debemos evocarnos lo que serían los síntomas, ya que estos síntomas se pueden estar dándose en varias enfermedades inflamatorias, sobre todo una de ellas es la encefalomielitis diseminada aguda. Para ello la importancia de la resonancia magnética, a pesar de que los criterios de McDonald, ya aunque tengamos más de 2 síntomas que nos oriente a una esclerosis múltiple, se tiene que pedir sobre todo para un diagnóstico más orientado, más específico, una resonancia magnética. O bueno, también podríamos darnos para una certeza mayor un estudio de líquidos cefalorraquídeo. Y con ello sí estaríamos descartando varios diagnósticos diferenciales, que en ello también se alejan, uno de ellos sobre todo las enfermedades inflamatorias. Siguiente. El diagnóstico en niños va a ser no muy distinto al diagnóstico en adultos. También lo más frecuente va a ser la recurrente remitente, que va a haber y que estos síntomas van a estar remitiendo en semanas o en meses, van a iniciar con síntomas tanto
típicos, como por ejemplo de alteración visual. Luego va a haber un periodo en el cual va a estar disminuyendo esos síntomas, luego nuevamente va a retornar. Pero también vamos a ir lo que sería con los criterios de McDonald. Siguiente. El uso de la resonancia magnética también va a estar indicada. Aquí, antes de ir por una punción lumbar y un estudio de líquidos cefalorraquídeos, se va a estar tomando lo que serían las pruebas de autoanticuerpos. Y va a ir de la siguiente forma. Primero los síntomas, la confirmación o la exploración de la alteración por una resonancia magnética. Y si no vemos ninguna alteración, bueno, tenemos que ver lo que serían los potenciales evocados o lo que serían las pruebas de autoanticuerpo. Y si aún así el diagnóstico no es tan legible, tendríamos que ver un periodo tanto de meses para ver si hay alguna recaída y nuevamente una reprogramación de este síntoma. Siguiente. El diagnóstico diferencial va a ser sobre todo una de las principales, lo que sería la encefalomielitis aguda diseminada, pero con lo que serían nuestras pruebas de resonancia y los anticuerpos, podríamos estar descartando hasta un 90 a un 95% de todos nuestros diagnósticos diferenciales. Sin embargo, también los síntomas también se van a estar asemejándose, pero la especificidad es bastante alta con lo que sería los síntomas, la resonancia magnética y el estudio de los potenciales de evocado y los autoanticuerpos en niños. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, ya para finalizar la parte de tratamiento, el tratamiento en adultos en la esclerosis múltiple, en este caso, va a ser dedicado a las personas que sufran síntomas funcionales incapacitantes, ¿no? Como lo que sería un deterioro neurológico, una pérdida de visión, una diplopía, una debilidad, y también se podrían considerar el tratamiento para los síntomas cerebelosos. Actualmente no va a existir un tratamiento definitivo para poder curar esta enfermedad, pero vamos a tener dos enfoques. El principal, que va a ser un tratamiento del brote, y el segundo, que va a ser un tratamiento para modificar el curso de la enfermedad. El primero, que va a consistir en el tratamiento del brote, pues este va a requerir de bastante uso de lo que serían los glucocorticoides por vía oral o por vía intravenosa. Aquí vamos a dar dosis altas por un corto plazo y vamos a enfocarnos a lo que sería tratar los síntomas neurológicos y en el caso de que se dé un aumento de la discapacidad, como un deterioro de la visión, ¿no? Ahora, antes de administrar nosotros los glucocorticoides en este caso, tenemos que descartar infecciones agudas, como podría ser una infección urinaria, y tratar una infección activa para evitar de que el sistema inmune pues se inmunodeprima más, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos usar para nosotros al momento de aplicar glucocorticoides? Pues existen dos. Uno que sería la metilprednisolona intravenosa, la cual se aplica en ciclos de 3 a 7 días en una dosis de 500 a 1000 miligramos diarios y con o sin reducción gradual corta de prednisona. Y la segunda, que también es una opción a las personas que prefieran por vía oral, pero va a requerir de bastantes tabletas de manera oral. Esta sería la prednisona oral, el cual va a ser un ciclo de 3 a 7 días aproximadamente. Y también vamos a tener la versión que sería la metilprednisolona oral. Esta va a ser de 1000 mg diarios sin disminución oral. También vamos a tener en dosis de lo que sería la prednisona oral de 150 mg diarios. Ahora, en aquellos pacientes que van a tener una esclerosis múltiple activa, vamos a recomendar lo que sería usar el tratamiento con terapia modificadora de la enfermedad, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, el uso de glucocorticoides, como sabemos, tiene bastantes efectos adversos y
pueden llegar a desarrollar complicaciones potenciales en estos pacientes, como por ejemplo cambios en el estado mental, aumento de susceptibilidad a las infecciones, trastornos gástricos, y de manera de afección psiquiátrica, pues podemos ver un aumento de los síntomas depresivos, maníacos e hipomaníacos. ¿Y cómo vamos a tratar de que esto se evite? Pues usando un profiláctico de inhibidor de la bomba de protones por la mañana, y en este caso vamos a aplicar lo que serían dosis bajas de clonazepam por la noche, mientras se esté dando o estemos dando el tratamiento de los glucocorticoides. De esa manera evitamos estos posibles efectos adversos. Ahora se ha visto de que en la parte ósea también hay un aumento de lo que sería la incidencia de fracturas. Entonces, para tratar o prevenir este tipo de incidencias, ¿qué es lo que hacemos? Pues a este tipo de pacientes les recomendamos lo que serían las exploraciones de densidad ósea basales y de forma anual. Ahora existe actualmente lo que sería el tratamiento para modificar el curso de la enfermedad. Esta va a ser lo que sería, más adelante lo voy a especificar, pero estos vamos a tratarlo de primera línea. Aparte de estos, van a existir lo que sería la terapia alternativa con ACTH. En este vamos a tener en ciertos países de América, como Estados Unidos, por ejemplo, disponible el gel de inyección de corticotropina de depósito. Este se puede aplicar de manera intramuscular o subcutánea. Va a tener, al inicio nosotros vamos a aplicar lo que sería de 80 a 120 unidades diarias por inyección, y la dosis preferida en este tipo gel de inyección va a ser de 80 unidades diarias durante aproximadamente una semana, y seguido, al terminar y finalizar esta semana de tratamiento, pues la siguiente semana vamos a reducir esta dosis, y este gel de inyección pues actualmente es bastante caro. Otro que existe, lo que sería, vamos a tratar en este caso la recaída refractaria que se va a dar en algunos pacientes, y vamos a recomendar el uso de la terapia de intercambio de plasma, la cual también vamos a denominar PLEX. Esta va a ser una administración diaria o en días alternos. Va a ser un total de 3 a 7 tratamientos, y en este caso, en la esclerosis, pues los efectos adversos que podemos tener con el uso de intercambio de plasma van a ser la anafilaxia, la infección por catéter, la trombosis, sangrado, hipotensión y arritmias cardíacas en general. Ahora, el tratamiento en niños no varía mucho. Sin embargo, vamos a tener de primera línea los glucocorticoides una vez más, y en este caso, ¿qué es lo que vamos a aplicar? En niños va a ser la metilprednisolona intravenosa en un pulso de 20 a 30 mg por kilo. Este va a ser una vez al día en un periodo de 5 días, y en este caso vamos a ver lo que sería la capacidad residual, que va a ser el ciclo oral cónico, y nosotros vamos a iniciar este tratamiento con un miligramo por kilo al día, y vamos a ir disminuyendo en 5 miligramos cada 2 días. Eso quiere decir que si al inicio empezamos, por ejemplo, con 80 mg, va a los 2 días, pues este va disminuyendo en 60 y 40 y etcétera, ¿no? Ahora, en la recaída en este tipo de pacientes que son niños, se va a consistir el tratamiento principal en que vamos a disminuir gradualmente los glucocorticoides. El uso o se puede realizar de manera nueva, podemos recetar de manera nueva lo que sería la metilprednisolona o bajarle simplemente la dosis. Esta va a ser intravenosa de 20 a 30 mg por kilo diarios durante 5 días, y en este caso podríamos utilizar de manera paralela lo que sería la inmunoglobulina de manera intravenosa de 400 mg por kilo diarios durante 5 días. Ahora aquí también existe lo que sería la terapia modificadora de enfermedades. En este caso va a ser, vamos a aplicarla en casos de que tenga una esclerosis múltiple remitente recidivante. ¿Y cómo vamos a iniciarla? Pues esta la vamos a iniciar con fármacos como lo que sería el rituximab, fingolimod o fumarato de metilo. Y en alternativos, en este caso, pues podemos aplicar lo que sería el acetato de glatiramer, interferón beta 1A, que también es conocido comercialmente como Abonex, o interferón beta 1A, que también es conocido como Reflip.
Ahora, en estos tratamientos modificadores de la esclerosis múltiple van a tener un carácter preventivo que va principalmente a reducir la frecuencia e intensidad de los brotes, va a prevenir la aparición de nuevas lesiones en la resonancia magnética cerebral, va a retrasar y reducir las discapacidades adquiridas y van a existir efectos adversos, sí, y no se sabe actualmente con cuál es la precisión de estos ni la reacción exacta de cada persona, de cada paciente. Ahora, según lo que sería la EMA, que es la European Medicine Agency, esta lanza tratamientos modificadores de la esclerosis múltiple, los cuales les están mostrando ahí en el cuadrito, los que ya había mencionado, y actualmente los últimos que han sido aprobados por la EMA son la OFAPO, los que están en color rojo, los que serían Afatumumab, Ozanimod, Ponesimod y Siponimod. Y finalmente esto tenemos que acompañarlo con un tratamiento rehabilitador porque es complementaria el tratamiento en general de este tipo de enfermedad. Y bueno, este principalmente va a estar orientado a prevenir complicaciones y mejorar los síntomas, la autonomía y la calidad de vida principalmente del paciente. Ahora, en este caso se recomienda principalmente la fisioterapia, la atención social, puede darse citas al psicólogo, la neuropsicología, la terapia ocupacional y finalmente la logopedia. Eso sería todo. Muchas gracias. Aló, chicos, buena exposición, esclerosis múltiple. Ha quedado claro, me parece. Me ha gustado bastante. Entonces, continuamos con la neuromielitis óptica, que también es un bonito tema. Adelante, chicos. Felicitaciones a todos los grupos. Doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe, algunos de mis compañeros tienen clases y otros están trabajando también, doctor. Uy, ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Quedamos el día domingo y el examen el martes. El domingo. Ya, chicos, vayan nomás a las clases y lo coordinamos con los delegados, ¿ya? Está bien, doctor. Doctor, terminaríamos los temas porque faltan como... Ya, doctor, está bien, muchas gracias. Ya la próxima Coordinamos semana. con los delegados, ¿ya? Nos comunicamos ahorita con los delegados, coordinamos, ¿ya? Para quedar de una vez. Vayan, chicos, a las clases. Doctor,